Señores, buenas noches. Esto es Luis Novarecio Entrevista. En un instante vamos a tener una doble entrevista hoy. Primero con la diputada nacional Paula Oliveto, una de las personas que, sin la intención de la figuración pública, ha tomado una notoriedad tremenda simplemente trabajando y haciéndolo en causas muy severas de corrupción, y hoy nos va a tratar de explicar a dónde estamos parados, tanto en la causa Vudú como en la causa de los cuadernos. Y luego vamos a hablar con un penalista, que es el doctor Mariano Cuño Olivarona, porque entre tanto estamos discutiendo esto, hay montones de discusiones. ¿Por qué un empresario está libre, que va y confiese que queda libre? ¿Qué pasa con Amado Vudú? ¿Está bien o no está bien detenido? A mí me parece que hay dos cuestiones, y ya la recibo a Paula, dos cuestiones para tener en cuenta. Una de fondo y otra que es de fondo de análisis más político. La cuestión de fondo es, se probó que Amado Vudú forjó una sociedad fantasma a los efectos de quedarse con la Casa de la Moneda, o con una, no la Casa de la Moneda propiamente dicho, pero que era la fábrica que coadyuvaba en la impresión de billetes. Y la otra es, la discusión de los cuadernos de Centeno quedó terminada cuando los empresarios reconocieron las coimas. Supongamos que Centeno hubiese sido un fabulador, alguien plantado por los servicios o un extraterrestre. Las confesiones de los empresarios le dan razón. Me parece que esta es la cuestión de fondo y que se resume de la mejor manera, y aquí lo político. Ninguno de los políticos que defiende a aquellos que están acusados, Vudú, o en el caso de los funcionarios o empresarios, nadie dice pongo las manos en el fuego por ellos. ¿Hay alguien que dice pongo las manos en el fuego por Vudú? Nadie. Ni su compañera de fórmula Cristina, ni ninguno de los integrantes del kirchnerismo. Por lo cual me parece que es un momento histórico para hacer las cosas como corresponden desde el Estado de Derecho, sin la revancha que existe, pero con la intención, como dije desde el primer momento, de que esto se transforme en un país un poco menos indigno, un poco más parecido a la racionalidad del imperio de la ley y no del autoritarismo. Bueno, empezamos a hablar con Paula Oliveto, que nos va a explicar qué es lo que pasó hoy y qué está pasando con los cuadernos. Hola Paula, qué gusto verte. ¿Todo bien? Muy bien. Por favor, toma asiento. Gracias. ¿Dormís algo? No, ¿cuánto hace que no dormís? No, duermo. ¿Te dejan? Lo que pasa es que me acuesto tarde y me levanto 6:30 para darle el desayuno a mis hijos antes de ir al colegio. Esa es como una constancia. Cada tanto verlos. Sí. Bueno, ¿arrancamos? Sí, cómo no. El kirchnerismo dice que Amado Vudú es un preso político. Bueno, reconocer que era un corrupto y que fue vicepresidente es reconocer su propia corrupción. Yo creo que originalmente Amado Vudú estaba ejecutando una orden de Néstor Kirchner, apropiarse de la máquina de hacer dinero, porque las negociaciones, no sé si recordás, estuvieron durante la época de Néstor. Y después fallece Néstor y decide él, que era un osado, quedarse con el negocio junto con Núñez Carmona. Ahora, ¿vos pensás que semejante maniobra que involucra, entre otras cosas, en la FIP, que estaba Echegaray, que era una persona muy cercana a Cristina, se pudiera haber hecho sin la ayuda de ella o sin el conocimiento de ella, con la personalidad de Cristina? Yo creo que no. Apelo casi a tu condición de alguien que conoce la causa de memoria, y por ahí damos por sobreentendidos, pero hoy yo te lo decía fuera de cámara, fui a un supermercado y un señor me dijo, ¿vio los cuadernos de Vudú que los llevaron? Yo dije, separemos. Amado Vudú acaba de ser condenado por haber hecho, grosso modo, haber creado una sociedad, de Olfán, con los efectos de quedarse con una Casa de la Moneda que estaba en situación económica severa, lograr un convenio específico por parte de la FIP y quedársela propiamente esta sociedad que no existía antes. ¿Digo mal? No, en realidad la sociedad original de Chicone era una empresa rentable que hacía negocios con la Casa de la Moneda. Recordemos que en la Casa de la Moneda estaba una persona de Vudú, Daura, que también se hizo rica. Daura. Claro. Entonces generaron las condiciones. Primero le generaron la necesidad al empresario. Después los iba asfixiando a través de los distintos organismos del Estado. El empresario, a través de personas cercanas, empezaron a negociar con los enviados del gobierno de Cristina. Y ahí empezó un socio, que es el mismo modus operandi que lo vemos en las empresas, por ejemplo, de Lázaro Báez. Primero se te asocian, después ya no quieren ser tu socio, después quieren tu negocio. Cuando salta el escándalo, para limpiar semejante chiquero, donde estaban comprometidos, entre otras cosas, los organismos de control de un gobierno que debía haber controlado que no se malgaste la plata de los argentinos, ¿qué hacen? Terminan expropiándole la empresa para finalmente quedarse con el control total. Y ahí lavaban todo. Ahí se lavaba el dinero. Claro.
¿Está vinculado, tiene vinculación los cuadernos de Centeno y esta ruta del dinero que tantas veces ustedes describieron y que ahora aparece, y la operatoria de Amado Vudú? Lo que te marca es una matriz, una decisión política de captar determinadas empresas para beneficio de funcionarios y de empresarios. Y esa matriz que ellos diseñaron cuando estaban al frente del gobierno de la provincia de Santa Cruz, lo replicaron cuando llegaron al gobierno nacional. No fueron demasiado brillantes. Si vos tenías clara cuál era la matriz, la podías tomar y ponerla en la obra pública, en la energía, en la apropiación de YPF, que se dio algo similar que con Chicone, en Chicone y en tantos otros negocios. Esa misma matriz es Sueños Compartidos con la Vivienda, Milagro Sala en Jujuy y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Y no les importaba si en el camino quedaba mucha gente que tenía la esperanza de tener su casa, de tener la ruta, de tener mejor el hospital. La corrupción llegaba a niveles inusitados. Pensemos que cuando hablamos de corrupción hablamos de la plata de todos, y que en definitiva no es plata de los empresarios como algunos políticos kirchneristas nos quieren hacer creer, que el empresario con su dinero le pagaba al funcionario infiel. Tiene que ver con sobreprecios en la obra pública que pagábamos todos. Yo decía los otros días, la plata esta de los bolsos de Centeno, de los cuadernos de Centeno, es lo que no se puso en 11 y provocó la tragedia, por ejemplo. Claro, pero si vos mirás las cuentas de los Cirigliano, eran millonarios los subsidios que se le pagaban y sin ninguna contraprestación ni controles. También tenés el caso de 11. Es el mismo modus operandi. Es el mismo. Sí. Pensemos un poco en Vudú. Vos dijiste, no eran muy brillantes. ¿Qué fue? ¿Uno que se pasó de vivo? ¿Un ilimitado a la hora de su voluntad de riqueza? Contámelo vos que viste cómo operaba. ¿Qué es Amado Vudú? Vudú es un osado. Vudú es una persona que viene robando desde que era ministro de Hacienda del Partido de la Costa. Lo sacaron por corrupto y llegó a la ANSES y también tuvo situaciones de corrupción. Y después fue el Ministerio de Economía y estaba en el negocio de comprar autos, ¿te acordás? Sí, claro. En la chiquita, hasta que vio la posibilidad de la plata grande. Era una persona que robaba con los recitales de rock a través de una empresa propia que se llamaba Rock Argentina. ¿Sabés cómo nosotros llegamos a Chicone siendo la primera denuncia? Porque era el 1,8 y nosotros estábamos muy deprimidos porque era el fin de la política para nuestro espacio. Y Lidita dice, empiecen a mirar a Vudú porque es un corrupto. Y ahí empezamos a analizar las sociedades. Y había una que se llamaba Rock Argentina. Y en el equipo nos pareció gracioso que Vudú, que tocaba la guitarra, tuviera una sociedad que se llamaba Rock. Nunca pensábamos que atrás estaba una sociedad que sobrefacturaba vendiendo recitales y que después tenía otras sociedades inmobiliarias y después que se quería apropiar de un country y que después. O sea que desde, como vos lo decís, desde secretario de Hacienda del municipio de La Costa a vicepresidente, actuó siempre igual. Siempre igual. Lo que pasa es que en la primera etapa de la vicepresidencia de Cristina, al no estar Néstor, cuando fallece Néstor, él siente que se puede quedar con todo. Es un caso de psicología. ¿Y a qué recurrió Vudú? A sus compañeros del colegio, a sus amigos de la barra, a los del barrio. Y bueno, evidentemente dejaron todos los dedos marcados y hoy estamos viendo cómo finalmente termina preso, ¿no? Ahí están Núñez Carmona, Banda Gruele y compañía. Y cómo la política lo suelta, como la soltó a María Julia. Esta persona que viene de, recordemos sus orígenes en la UPA o en la UCD, sus orígenes de estudio en el SEMA, es como, ya no es tan nuestro, ¿no? El achaque que se hace hoy es justo ahora, parece, cuando hay crisis económica, cuando hay inflación, cuando hay Fondo Monetario, justo ahora parece. Nosotros siempre cuestionamos al juez Lijo por cómo llevó adelante la causa Chicone. Primero pasaron muchos años, después en esta primera etapa quedaron libres los financistas de ese proceso, los empresarios que estaban detrás de darle la cobertura financiera a Vudú, un dueño de un banco, un dueño de una empresa importante. Bueno, esto todo se está dirimiendo en lo que es Chicone 2, que esperemos que pronto tenga juicio oral, porque en definitiva lo que nosotros necesitamos es que caigan los poderosos. ¿Quién más hay que falta en la causa de Chicone? ¿Hasta dónde debería escalar? A los empresarios que financiaron, a Jorge Brito y a otros que son parte de ese esquema. Pensá en Amado Vudú.
después de investigarlo, casi hiciste una tarea de rastreo de su historia personal. ¿Qué sentís por Amadou? Nada. Creo que la historia nos está llena de estos personajes menores que creen que tienen impunidad para hacer lo que quieren. Vos fíjate que él tenía domicilio en un médano. Una persona que fue vicepresidente de la Nación tenía domicilio en un médano de la costa. Te tenés que sentir impune para hacer eso. Sí, o discutir con tu ex esposa la mitad de un auto. La mitad de un auto para no pagárselo y falsificar un certificado. Un trucho que como no valía otra cosa que el matrimonio presidencial, nos lo pusieron de vicepresidente. Cristina, segundo en la línea de sucesión. Segundo en la línea de sucesión. Podría haber sido presidente. ¿Cristina sabía deliberadamente, sospechaba pero dejaba hacer o no sabía? Es que con la personalidad de Cristina todos pensamos que ella era parte. Era una mujer que estaba metida en cada una de los lugares del gobierno. Por lo menos así nos lo hacía creer en las cadenas, en lo que decía, en las cifras que tiraba, en su forma de manejarse. Ellos tenían un sistema de poder donde finalmente las decisiones las tomaba el matrimonio. Y así se manejaron siempre. Miremos un poco los cuadernos de Centeno, que durante algunos días se cuestionaron. Hoy yo decía, el propio reconocimiento de los empresarios le da validez. Y su propio reconocimiento también. Pero además hay una subestimación al juez y al fiscal grande en algunos análisis. No se iban a quedar solamente con los cuadernos. Hay mucha prueba, evidentemente, en las causas que nosotros no conocemos, porque es parte del secreto de sumario, que te da una sensación de que no va a haber impunidad en la Argentina. Yo creo que con los cuadernos es un indicio y que seguramente hicieron cruces de teléfono y de llamadas, geolocalizaciones, están buscando la trazabilidad del dinero. No creo que se queden en los cuadernos. Ahora, con la confirmación de Centeno y de otros 2 testigos de que su letra y que los cuadernos son ciertos, con la confirmación de los empresarios que los hechos descritos en el cuaderno son ciertos, la decisión que tienen los abogados de determinar si es copia o no es copia y pedir la nulidad, da la sensación de que es muy básica. Hablaste de la trazabilidad del dinero, que es conocer desde dónde salió hasta dónde fue. ¿Alguna vamos a recuperar esa guita? Yo creo que sí. Con inteligencia financiera sí. Vamos a recuperar la plata de Muñoz, que se pudo determinar $65 millones en Miami. Secretario privado de Secretario Néstor, privado de Cristina. En realidad tenemos que decirle a los argentinos que como es plata blanca, porque es plata que sale del Tesoro, ahora hay que cruzar los datos que tiene el cuaderno con los distintos pagos de la Tesorería y la Contaduría General. Cuando se dé ese cruce que se va a dar, vamos a darnos cuenta que no tiene que ver con el pago de la campaña electoral, sino que tiene que ver con el adelanto financiero de las obras, tiene que ver con las redeterminaciones de precios, tiene que ver con las distintas etapas del proceso licitatorio, que hacía que pagáramos los argentinos caros obras que finalmente no se terminaban o que tenían serias irregularidades desde el momento de la adjudicación y después también en la ejecución. Uso la terminología de Leonardo Fariña, el físico, la plata, ¿está? Yo creo que la plata salió y una de las patas que nos falta es determinar quiénes son los agentes financieros que la sacaron. Porque físicamente evidentemente hay, porque muchos de los actores están inhibidos y se siguen manejando como si fueran ricos, pero mucho de este dinero salió al exterior. Y ahí tienen que dar también muchas explicaciones quienes estaban al frente de la UIF, de los bancos que hicieron esto, de las sociedades de bolsa que hicieron esto, de la FIP. Porque si tomamos el caso Muñoz como un caso de laboratorio, un caso testigo, tenemos que también determinar que sacar $65 millones de la Argentina al exterior no fue fácil. Tiene que haber habido connivencia de una pata financiera y una pata estatal. No hubo ningún reporte de operación sospechosa. ¿Cómo se hizo
¿Qué lo autorizó? Claro. Ahora digo, aquella fantasía de departamentos que son cajas de seguridad llenas de billetes, o enterradas, o en bóvedas, ¿te parece que es una fantasía o puede...? Yo creo que al principio sí, después hicieron mucho más sofisticada la maniobra. Compraron obras de arte y trabajaron el tema de sacar el dinero del país a través de los bonos argentinos y las sociedades de bolsa, que es lo que ves en la ruta del dinero acá. Si nosotros tomamos como eje en cualquier investigación que se repite el mismo patrón y tomas la ruta del dinero acá, que es el trabajo que hizo el fiscal Campagnoli, te das cuenta que, y después continuó Casanello, te das cuenta que el dinero salió del país a través de ¿cuál? ¿De qué sociedad? El Betis Group, de la Rosadita. ¿Sabés quién también sacó plata por el Betis Group? Wagner, hoy detenido. Es una cuestión que tenemos que tirar del ovillo. Paula, ¿te cierra esto que los empresarios se presentan arrepentidos? Dicen es plata, sí, era coima, algunos dicen era menos, para la campaña y quedan libres. Es una estrategia de defensa. No me parece que después lo puedan sostener a lo largo del proceso. El juez está aplicando el artículo 4 de la ley y tiene razonabilidad si vos tenés en cuenta que estamos en un sistema de derecho y que nos estamos rigiendo por las normas. Y la verdad es que muestran la voluntad de colaborar. Tomémoslo como dice la normativa. Ahora, lo cierto es que si mienten, y yo creo que muchos mienten, su situación procesal después se va a complicar y mucho. ¿Escala más en la familia presidencial que Ángelo Calcaterra? Yo creo que escala a nivel personal. Es el primo, es un primo querido y hoy está pasando una situación judicial difícil y la va a tener difícil. A nivel gobierno no creo. Creo que es muy bueno que durante el gobierno de Macri el primo esté en esta situación, porque está demostrando que la República está mucho mejor de cuando la recibimos. Dice el peronismo, la propia Cristina, Bonadío es el ariete político de Comodoro Pi. Bonadío es aquel que hizo que Debido no fuera la causa 11, en la causa 11 en un primer lugar y que ayudó a muchos kirchneristas en muchos procesos. Pero pensemos por fuera de Bonadío. Pensemos en los periodistas que hicieron la investigación. ¿Por qué tenían que perjudicar el kirchnerismo? Pensemos en las causas nuestras, 2004, 2005, 2006, 2008, asociación ilícita. ¿Qué culpa tenemos nosotros? ¿Qué culpa tiene Lilita? ¿Qué culpa tiene nuestro equipo que la justicia no avanzó en tiempo real? Si hubiesen avanzado, ¿cuánto menos hubiesen robado? ¿Te animás a dar la cifra de Café? Se robaron un PBI completo. ¿Tiene lógica? ¿Es una fantasía? Es mucho dinero. Dicen que se robaron un PBI. Y uno lo repite, pero lo cierto es que es mucha plata la que se robaron. Es muy difícil cuantificar lo negro. Obviamente. Ahí sentada ayer, Laura Alonso dijo, Cristina recibió bolsos. Bueno, todo hace suponer que sí. Y la verdad es que yo le quiero dar a Cristina la posibilidad de que se defienda, como la tenemos todos. Ahora ella es tan soberbia de que nunca da ninguna explicación en relación a su gobierno. Usa las indagatorias para dar discursos políticos, en vez de explicar a la justicia y a los argentinos cómo fue su gobierno y si ella tiene razón, deshacer cada una de las acusaciones. Esto no lo hace. ¿Cuánto el componente personal del afecto o no, o lo contrario, hacia Cristina funciona en el equipo de ustedes de la coalición de Carrió a la hora de la investigación? Digamos, la posición sería... Carrió odia a Cristina y está dispuesta casi por una cuestión motivada más que por el odio que por otra cosa. No, Lilita no la odia a Cristina. Incluso durante unos años han tenido una relación personal. Nosotros teníamos que dar testimonio en un momento donde muy pocos daban testimonio y teníamos que cumplir el rol de controladoras porque así nos había puesto a la sociedad. No, ocupar un lugar porque nadie lo quería ocupar en ese momento y nosotros teníamos la experiencia, la capacitación y sobre todo la voluntad de hacerlo. Mira, hay un informe que les pido a la gente que indague, que se llamaba Obra Pública, Clientelismo o Política de Estado. Se presentó en marzo del 2004 y ahí estaba todo, estaba Isolux, estaba IEXA, estaba Wagner, estaban todas estas 2004. Empresas. Estaba Lázaro Báez. 2004 y después lo fuimos actualizando.
a lo largo de todos estos años fuimos comprendidos e incomprendidos. Si vos me preguntás qué siento hoy, en lo personal, siento que la sociedad está viendo que no estábamos tan locas. Porque hay que recordar en ese momento, presentábamos los informes y no venía casi nadie. La política daba que había que ayudar a ese presidente de centro izquierda que bajaba el cuadro de los militares y se nos iban los diputados porque no éramos una opción política viable. Hoy es todo mucho más fácil. Fue muy duro en ese momento. Yo cuando firmé la denuncia como abogada en el 2007 tuve consecuencias en lo académico, porque de ser una profesional respetada pasé a ser un antisistema. Y eso en menor medida de lo que le pasó a Lilita también, ¿no? Fue muy duro, en términos personales fue muy complicado. Y en el medio los embarazos. Pues hoy recordábamos con Carrió. Cuando nosotros empezamos a investigar a Debido, mi hija estaba en la panza. Hoy le estoy festejando el cumpleaños de 15. La vida de nuestra familia en gran parte transcurrió en esta lucha. Y la vamos a continuar también este gobierno, porque la lucha con la verdad es la lucha que se da siempre y todos los días. ¿Está cambiando algo o es el gran gatopardismo de cambiar algo para que no cambie nada? No, yo creo que están cambiando muchas cosas. Que la vocación de cambio es una vocación de la sociedad. Y que si la política no la acompaña, la sociedad los va a castigar y nos va a castigar. Vos fijate que está cambiando, hay un proyecto nuevo que va a mandar el Ministerio de Justicia de Código Procesal, que va al sistema acusatorio. Estamos haciendo una nueva ley de Consejo de la Magistratura para poder controlar a los jueces en tiempo oportuno. También el patrimonio de los jueces. Hay un montón de cosas que se están avanzando y que es importante que salgan. Y les pido a los senadores la ley de extinción de dominio, pero sin trampita. Sí, sin modificaciones. La ley de extinción de dominio puesta en el bien y no en las personas. Gracias por venir, Paula. Un placer. Te acompaño para recibirlo al doctor Mariano Puñoli Barona. Gracias por venir, como siempre. Un placer. Muchas Hasta luego. gracias. Por favor, por acá. ¿Cómo estás, Doc? ¿Qué haces? Todo un gusto verte. Por favor. Ahora te cambiamos el vaso de agua para que puedas... Te va casi más que rendir sin bolillero procesal penal, es lo que te va a pasar. Gracias por venir, Mariano. No, un gusto. Voy a apelar a tu... ¿Cuánto hace que haces derecho penal? Y mira, desde que tengo memoria, porque papá era fiscal de la Cámara del Crimen y yo me crié siendo con expedientes, fotos de muertos. En vez de darte una pelota te tiraban un expediente en casa. Así que viene Y de los 5 años yo iba al colegio y me iba a buscar el policía de papá, me llevaba a la fiscalía y yo jugaba con la máquina de escribir. Claro. Y entré a trabajar a tribunales a los 17 años. Bueno, admitime preguntas que son muy, muy legas, muy vulgares, pero intentan Sí, ser... dale. ¿Está bien preso Vudú? Mira, yo creo lo siguiente, el criterio que siguen los tribunales y señaló la Corte es que él tiene un derecho que es a recurrir a la Cámara de Casación Penal y luego tiene otro derecho que es recurrir ante la Corte. Ese es el criterio general que siguen los tribunales. Vos fíjate que hay gente condenada, como en el caso de Ferrocarriles, con fallo de casación, ya una instancia superior, que los condena a pena efectiva y no están presos porque tienen la vía recursiva todavía. Entonces vos me decís, Vudú está bien preso, hay que ver el fallo. Tal vez acudan a otros argumentos distintos, que tiene causas en trámite, que tiene otras causas, la gravedad, el vicepresidente. Yo creo que tendría que haberse seguido el criterio general y aguardar, como en todos los casos, y la doctrina mayoritaria, la vía recursiva. Esperar el extraordinario de la Corte. Y después, Vudú no creo que se vaya a escapar. Después si corresponde, irá preso. Y en el mismo marco de preso o no preso, ¿cómo explicás, digo, para un lego? Yo vengo y confieso que te robé. Sí. Te digo, sí, la plata la usé para lo que... Bueno, listo, me arrepiento y te lo cuento y quedo libre. ¿Es lógico esto de los empresarios arrepentidos y libres? Ojo, que quede libre no significa que al final del juicio lo condenen. El reconocer el hecho y el contribuir, esto es una delación premiada, te da un premio, que es que te bajan la pena. Entonces la persona que va y contribuye con la investigación,
favorece una investigación, es un método de investigación nuevo que en otros países existe hace mucho, pero es aceptado. Vos decís, a mí es lo que más me gusta, no sé si es lo que más me gusta, porque a veces hay coacciones, a veces hay miedos, a veces confiesan por temor y demás. Pero es un premio al bajarle la pena, y acá están diciendo queda en libertad porque colaboró con la investigación, lo que no quita que al final del juicio lo condenen igual. Ahí estamos complicados de vuelta por el secreto de sumario porque no conocemos la fundamentación, ¿no? Sí, sí. Pero digo, visto así, tenés un empresario que está adentro y otro que está afuera y que podría... Y tal vez son las mismas situaciones, por eso. Pero sí, el que se arrepiente, pide perdón, confiesa y contribuye a la investigación, es distinto al que se niega a declarar. Esta persona de alguna manera hizo algo más para estar en libertad. Entonces eso es valorable, pero esto no significa que al final del juicio de alguna manera lo vayan a absolver. Al revés, al final del juicio lo pueden condenar porque ya está confeso en el hecho. Sin contar que si mintió en la delación, se le complica. No sirve. No sirve. Si, mira, el artículo 41 terminal ley establecen que los datos que da tienen que ser comprobables, verificables y de alguna manera no falsos y precisos, datos concretos, no generalidades. Y eso es lo que al final, por eso es el juez del tribunal oral, al final del proceso, el que va a mirar qué datos me dio y si realmente existieron o no. Claro, no Bonadío en este caso que no está Bonadío que la causa. A priori, dentro de poco va a tener más datos, más personas y más cosas. Contame cómo se hace para, digamos, un ejemplo, vos que sos abogado, ¿cómo hace el tipo que quiere arrepentirse? Se presenta con vos y te dice, bueno, yo lo voy a contar, ¿y cómo lo cuenta? ¿Cómo se hace eso? Mira, es en el marco de un acuerdo que tiene que haber entre la defensa y el fiscal. Se hace hablando con el fiscal. Y en esa conversación le informa qué es lo que va a decir. El fiscal examina si le interesa, si es cierto, si es verosímil. Si lo hace, se le abre un acta con el fiscal y el señor que va a declarar y su abogado defensor. Siempre tiene que estar rodeado de su abogado defensor, sea el abogado privado o el abogado de la defensa oficial público, que son buenísimos. En esa acta que se eleva al juez y el juez evalúa, el juez mira, el juez es el director del proceso, es el que decide y evalúa y dice, ok, fenómeno, y después presta declaración indagatoria como con estas prerrogativas como cualquier otro imputado. ¿Cómo viste todo el episodio público de los cuadernos? Se publican los cuadernos, después nos enteramos que eran fotocopia, no tiene valor, se hace trascender la fiscalía, sí tiene valor porque hay otros, fue un indicio que fueron corroborados con otras pruebas. Yo creo que es así. Cuando aparecieron, acá esto fue evolucionando con una dinámica impresionante día a día. Acá aparecen unas fotocopias. Entonces vos me decís, ¿qué valor tienen las fotocopias? Yo lo miraba con un valor relativo. ¿Puede hacerse feliz sobre fotocopias? Sí, pero tiene valor relativo, no es lo mismo que el original. Pero al momento en que el autor lo ratifica y dices, es mi letra, esto sucedió, estos hechos son válidos, ya se torna abstracta la discusión de los cuadernos. Claro. Segundo, lo más importante, que yo lo hablé con el fiscal el primer día, es, porque tengo un libro escrito en algo bastante parecido, que es, hay que ver si la información que consta en los cuadernos es cierta o no. Y ellos chequearon, en ese sentido, 14 chapas de automóviles que están descriptos y que corresponden a esos automóviles y la titularidad. Chequearon a su vez ingresos a determinados lugares oficiales donde constan tal cual el cuaderno. Chequearon también fotografías que el hombre fue sacando, hay una foto de Barata con un bolso. Chequearon también la existencia de videos y de recorridos, la existencia de las personas, o sea que lo que dice el cuaderno es auténtico. Luego se sumaron más cosas, que fueron un cúmulo de declaraciones de distintas personas, aunque prestan declaración indagatoria, no tienen juramento de decir verdad y demás, pero dieron fe de lo que con relación a ellos, incriminándolos, describe el cuaderno. Y dijeron, a tal hora, es verdad, pasó, hice esto, hice lo otro. Con lo cual, la veracidad del cuaderno está clara. Es decir, vos tenías una fotocopia que per se era dudosa, sí, pero si vos la tenés reconocido, sí, tenés otra, no sé, secuestros de autos que dan, sí, empresarios que reconocen, es un cúmulo de verosimilitud, fotos, videos. Claro. Ahora bien, el cuaderno tiene errores.
tiene errores. Yo no creo, errores propios de una persona que era un chofer que iba anotando, que errores en cuanto a datos de personas, domicilios y demás. No creado deliberadamente el error, sino como todo error involuntario, que eso ya se va a ir viendo y lo van a ir descubriendo juez y fiscal. Yo conozco mucho de clientes que tengo en esto y por eso sé cómo va a darse en el futuro. Vuelvo a preguntarte lo que le preguntaba recién Oliveto. ¿Justo ahora que hay inflación? ¿Justo ahora que hay fondos? ¿Justo ahora? No, mira, siempre a veces piensan que los jueces están a disposición del Poder Ejecutivo, que busca, aprieta un botón y sale la causa, o que los jueces están aguardando, pin, y sale la causa. Yo creo que los tiempos judiciales se dan espontáneamente a medida que se están dando las cosas. Acá hubo una investigación periodística inicial, hubo una denuncia, hubo un juez, hubo un fiscal, hicieron un montón de pruebas antes de ordenar esa mañana de un jueves a las 5 las 15 detenciones y 52 allanamientos. O sea, hicieron pruebas. Cuando estaba maduro el asunto, que lo consideraron bien, a mi juicio prudente, ordenaron las medidas de juez. Y no paran, es decir, todos los días están trabajando a destajo. Si los cuadernos aparecían la semana próxima, la condena de Vudú, sin todo este bolonqui, ¿hubiera sido más atenuada? Sí, vos sabés que yo lo pensé igual que vos. Es decir, acá lo que ocurre es lo siguiente. Hay un clamor social bastante hipócrita, a mi juicio, o todavía le falta efectividad, de cárcel. Y los jueces y el Estado y un derecho penal simbólico creen que con la cárcel se hace justicia y que esto es lo que el derecho penal está para la cárcel. Entonces, indudablemente, la cárcel que dispuso Bonadío a muchos les gustó y entonces viene Vudú y gusta más. A mí lo que me parece que falta, querés que te diga que es un clamor social de justicia y un clamor social de repudio hacia la corrupción. Es decir, tiene que haber 400 personas, la misma gente que va para el aborto, la misma gente tiene que alzarse y mucha más, y todos anticorrupción. Y buscar la sanción a los corruptos, que fue lo que pasó en Brasil. En Brasil no es que se dio solo porque la CIA ayudó al juez Moro, o porque aparecieron delatores, o porque los medios de prensa tal cosa, sino porque Moro iba a un bar y lo aplaudían. Bonadío, le pregunté el otro día, caminaba por la calle el fin de semana y lo miraban y nada más. Es decir, no hay una reacción de manifestación de basta de corrupción. Tenemos que, toda la sociedad, reaccionar, gritar, alzarnos, llevar banderas. Acá los cambios se han producido con revoluciones, que es los cambios sociales. Desde 1917 Rusia, la Revolución Francesa, lo que vos, la 25 de mayo, la que vos quieras, fue que la sociedad salió a la calle y gritó, basta, estamos cansados. Y a mí me parece que todavía falta eso. Hay bastante más de revancha política, sí, de o de cansancio, ¿no? Entonces en un café de bar, che, qué bueno, la metieron presa a este o metieron preso al otro, pero falta el cansancio total, ¿viste? Y ojo, yo lo que quiero remarcar es que dentro de ese cansancio y dentro de estas prácticas, vudú detenido, arrepentidos y demás, que no se violen los principios constitucionales. ¿Está pasando eso? Pero no hasta donde veo cosas raras, cómo le tocó la causa al juez, que una señora fue declarada una tarde en un juzgado, por qué Bonadío en una causa de gasoducto. Hay que analizarlo detenidamente. Pero acá hay una cosa importante. Siempre tenemos que hacer justicia dentro del marco de la ley. Fue mi clase de hoy a la mañana en la facultad, que no sé si me entendieron, que es, si no tutelamos las garantías constitucionales, si creemos que el fin justifica los medios, o justicia a cualquier precio, estamos fritos. Siempre dentro de la ley. Hay que decirlo. ¿Cómo? Hasta por instinto de supervivencia. Porque esto nos beneficia a todos. Pega la vuelta y... Exactamente, después perjudica a todo. Aparte no podés combatir el delito con el delito. Entonces, a mí todo este movimiento de investigación me encanta. Me parece saludable, pero que tampoco paguen justos por pecadores, que tampoco se hagan abusos con la prisión, abusos con declarantes, querer mostrar a la sociedad que uno investiga y meter preso cuando no corresponde. Siempre hay que tutelarlo con la Constitución. Y yo estoy convencido de algo, por lo menos era mi época de los 14 años que yo trabajé en tribunales, que con los recursos que te da la ley, con los recursos, aunque sea una máquina de escribir, pero con ganas, ingenio y sacrificio, se puede esclarecer cualquier delito. Una de las garantías es la igualdad ante la ley. Y vuelvo a algo que te preguntaba.
¿Son todos iguales los que están involucrados en los cuadernos de Centeno? Uno afuera, otro adentro, otro citado con prisión preventiva, otro Mirá, no. me podrán decir algo, que el caso de Calcaterra fue muy rápido. Y si llegó, dijo, viste, sí, yo fui... el hombre llegó 7:30, abrió el tribunales, abrió Comodoro Pi, fue muy rápido. Tal vez todos tendrían que ser muy rápidos, es decir, resolverse rápido. Bueno, se resolvió rápido y que está mal. Él fue, declaró, confesó, se arrepintió. Después fue el gerente, declaró y se arrepintió. Bueno, puede haber sido rápido, sí, pero distinto a otros, no sé. Eso me invocan a mí mañana, ¿van a ser tan rápidos? ¿Cómo? Me invocan a mí mañana, ¿van a ser tan rápidos? Con vos sí. Conmigo Sí, sí, sí. pero digo con Juan Pérez de la calle. Y eso es lo que quiero ver, por eso. Pueden tener esa crítica que se hace. Algunos me dicen, hoy lo discutíamos en el almuerzo de abogados, que decían, no, mirá, pero tiene que ser a todos igual, acá es crítico, ves, no termina de ser lo ideal. Yo creo que se han dado pasos muy importantes. ¿Viste? Dicen los que saben, y vos sos uno de ellos, me gusta saber qué opinás vos, que es tan potente que una persona de semejante envergadura como un empresario vaya preso, que es muy fácil que se quiebre y decida la delación. ¿Puede ser? Mira, acá ha habido cosas importantes. Primero, el empresario, no todos están acostumbrados a estos líderes de la cárcel, no todos tienen piel de elefante, y se ha dado este fenómeno, que han detenido también gerentes, que no son accionistas que se han beneficiado con esto. Y hasta qué punto era justo que el accionista esté en libertad, y que es el beneficiado, y el que dio la orden, y el dueño del patrimonio, y el gerente esté preso. Entonces eso también motivó algún tipo de reacción, y la necesidad de que se haga un poco más extensiva la imputación. Bueno, esto pasó Sánchez Caballero y Calcaterra, ¿no? Exactamente. ¿Conocés este coso, esta unidad que tiene un nombre larguísimo de anticorruptibilidad? ¿Dónde está detenido Vudú? ¿Sabés cómo se llama el penal de Ezeiza? Es la unidad de reducción de Tengo entendido que iba a Ezeiza. A Ezeiza. A Ezeiza, sí. Lo vi, el lugar. Te aclaro algo. Están, por lo menos, altos funcionarios, como Devido y otros, en un lugar espantoso. Eso quiero que digas. ¿Cómo es? Lugar que está lleno de ratas, lugar que hay un lagarto, lugar que a la noche ponen toallas para que no le entren los bichos. Un lagarto. ¿Viste? Un lagarto que no tienen miedo de tocarlo porque a ver si el servicio penitenciario, que son bravos, se enoja. Entonces tiene una especie de lagarto ahí. Te digo porque yo defendí a dos señores que estuvieron ahí, por suerte salieron en libertad, y una noche me contaban este tipo de cosas en detalle, y me lo contaban cuando los iba a visitar también y veía el lugar. El lugar no es una suite. El lugar, por ejemplo, que uno ve en la televisión de la alcaidía del Palacio, estás solo, y estás, dentro de lo solo que estás en un lugar chiquito pero tranquilo. Cuando vos vas a una unidad penitenciaria y tenés contagio carcelario con otros presos y te encontrás con este tipo de situaciones, es muy, muy desagradable. Entonces no cualquiera tolera esa situación. Digo, la imagen hoy de los lugares de detención es el marginal. ¿Ves el marginal? ¿Viste alguna vez el marginal? Sí. ¿Tiene algo No. Eso, ¿sabés qué era? Eso era Devoto año 80. Es Devoto cuando existía la villa, Pabellón 1 y 2, que eran los sectores donde estaban más de 150 presos, que eran de los revólveres, los cuchillos, ese tipo de gente violenta. Esa es tal cual, y un poquito exagerada la serie, pero bastante cercana en cuanto a lo que era esa unidad. Después cambiaron los pabellones, con Ezeiza y Marcos Paz, son pabellones independientes, donde están divididas las personas. No están los militares por un lado, los enfermos por otro, la gente mayor por otro, la gente por droga por otro, los políticos, digamos, por otro. Es decir, no existe tanto eso. Claro. ¿Sentís que está cambiando algo en serio o está cambiando algo para no cambiar nada? Sí, está cambiando algo en serio. Y hay cosas buenas. Te digo que los jueces que han nombrado en los últimos 8 meses son buenísimos. Los jueces de la Cámara de Casación Penal, los jueces de San Martín en los tribunales orales, el juez federal nuevo en la Cámara Federal, Mariano Lorenz, los jueces de instrucción, por ejemplo, que investigan delitos ordinarios que son desconocidos. Hay maravillosos jueces, te digo, que los conozco muy bien, más jóvenes que yo, por supuesto, pero están nombrando bien, eso es muy saludable. Yo te digo más, yo pensaba
hace un tiempo que tienen que pasar 2 generaciones para que cambie el Poder Judicial. Estaba muy decepcionado. ¿Por qué? Porque si un chico entra a un juzgado que es malo, vago o corrupto, ese chico va a terminar aprendiendo de esa manera. Por el contrario, si vos tenés un juez que da ejemplo, que trabaja, secretario que trabaja, honesto y demás, eso también crea ejemplo. Entonces yo dije, tienen que pasar 2 generaciones hasta que mute todo. Y me estoy dando cuenta que los nombramientos que están haciendo, que son buenísimos, va a tender a que sea mucho más rápido este cambio a una justicia idónea que todos queremos. Lo que dice el código, pues no sabemos lo que va a pasar. ¿Puede salir libre dentro de 15 días, Vudú, o la instancia de casación? No. Vudú va a quedar preso y le va a llevar un tiempo hasta que casación resuelva. ¿Y sí. eso cuánto tarda? Y no, le puede llevar, te digo, fin de año, año que viene, principios del año que viene. O sea, mínimo va a pasar 6-7 meses adentro. Sí. No va a llegar rápidamente ni con un habeas corpus, ni con un recurso. Él va a tener que interponer un recurso de casación, y el recurso de casación va a demorar. Y acá hay otro problema más que hay, que espero que los jueces fallen con criterio, porque a veces los jueces le tienen miedo a firmar. Ahora firmarle la libertad a Vudú no es fácil, ¿viste? Bueno, alguna vez escuché a un juez decir, ¿quién se atreve, la otra vez, quién se atreve a firmarle la libertad a Vudú? Claro. Mira, yo te voy a contar un caso, vos te vas a acordar. En el año 97 fue un caso escandaloso, el caso Coppola. Sí. Cuando llega a juicio oral, un tiempo después uno de los jueces que lo liberó, lo absolvió diciendo esta causa fue una barbaridad, me contó que el día que te iba a dar el veredicto, en el ascensor de la casa, una señora que subió le dijo, no se le ocurre a usted dejarlo en libertad, Coppola, ese muchacho es malo, ¿eh? Y entonces él venía con una carga social de la gente quiere que alguien vaya preso. Y bueno, pero el juez fue valiente y falló conforme a derecho. Los jueces los jueces como Dropi, porque sí. Es injusto hablar de los jueces. Sí. ¿Miran la tele? Todos. Y leen los diarios y están más y miran en el teléfono que está pasando y lo analizan perfectamente. Es complicado eso. Es complicado, sí. Es complicado. A veces es lamentablemente la opinión pública, los periodistas y la política ha entrado en tribunales de una forma que en los años 70 no existía, en los años 60. La Cámara del Crimen de aquel entonces, sagrada, no existía la Cámara Federal todavía, ni la Justicia Penal Económico. Eran titulares de cátedra impresionantes que escribían libros, escribían cortito y escribían bien y no se dejaban inmutar por nada. Si vos fueras abogado de Cristina, ¿le dirías que se preocupe? Sí, y creo que no tendría que decírselo, ya debería saberlo. ¿Por qué? Porque tiene muchas causas y hay un clamor popular en contra y no termina de encontrar la defensa y tiene estas causas que son escandalosas. Esta causa de los cuadernos es muy fuerte. Vos me decís dólar futuro, puede ser discutible. Vos me decís los sauces, está complicada, ¿viste? Vos me decís esta de los cuadernos, está calificada ella y el ex marido fallecido, jefes de la asociación ilícita, debido organizador, barata organizador, y hay un montón de gente que ratifica esta postura. Difícilmente tengo una causa con tantas pruebas como esta. ¿Yo voy preso por acumulación de causas? Sí, cuando empezás a tener condena se te empieza a acabar. ¿Con condena? Con condena. El derecho penal te da una oportunidad. Yo a veces digo con la probation te da 2 oportunidades. La primera condena, artículo 26, cuando no exceda de 3 años, es en suspenso. Entonces vos quedás en libertad durante varios años, si no cometés un nuevo delito se te extingue. Pero la segunda condena te revoca la condicionalidad, artículo 26, se te acumula esta y te suma. Entonces, a partir de que no tenés probation por ser funcionario público, esa oportunidad no la tenés. A partir de que te condenen y quede firme por primera vez, después se te empiezan a sumar todas. ¿Y en el caso de los distintos procesamientos, no de condena? No, procesamientos son autos provisionales, que pueden incluso hasta ser revocados de oficio y en cualquier instancia. Son autos, a primera vista te considera autor. La condena es la certeza absoluta y ya no tenés derecho al pataleo. Pero la suma de autos de procesamientos múltiples te puede dar lugar a que te digan, vos vas a ser condenado, entonces al final del juicio hay gravedad, hay riesgo de fuga porque te vas a escapar por la cantidad de causas que tenés. Ponele que la desaforen a Cristina. ¿Corre el riesgo de ir presa?
Si la desaforan, la van a desaforar por esta causa, no puede ser un desafuero general. No. Es decir, el pedido de desafuero es por Bonadío por esta causa. Tiene una calificación que es tremenda, tiene causas en trámite, se considera mucho la gravedad del hecho. A mi juicio no existen riesgos procesales de que entorpezcan una investigación de esta naturaleza, ni riesgos procesales de que se vaya a escapar. Pero la gravedad del delito, que es un parámetro que los jueces y esta Cámara Federal que le tocaría intervenir, los jueces van a ser Martín Irursun y Leopoldo Bruglia, son dos bravos, son dos jueces, para mi juicio, buenísimos los dos, pero son más bravos que nadie, yo no gano un juicio ahí, pero son buenísimos, los quiero y los respeto mucho, y llevan años, son durísimos, va presa. Sí, si la desaforan con la calificación, Bonadío la detiene. Va presa. Sí. Sí, con la gravedad del delito va presa. ¿Tiene sentido este desafuero para el allanamiento? Digo, el sentido probatorio. Simbólico. Probatorio van a encontrar crucifijos. Yo siempre digo, prepárate que te van a allanar, poner crucifijos, Biblias, ¿qué van a encontrar? Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. No es que está sobreactuando. Porque aparte hay cosas, tal vez el allanamiento no lo sabemos, no, obedezca no solo a tratar de encontrar elementos, sino, por ejemplo, si hay una descripción por parte del chofer de la casa para verificar en el allanamiento si la descripción coincide. Estoy jugando a las hipótesis, ¿eh? La causa está en secreto de sumario, se levanta el lunes o el viernes. Entonces, ¿qué te quiero decir? El allanamiento puede ser necesario por eso, ¿no? Para ir a encontrar un Qué bueno que digas eso, porque el que a lo mejor nunca pasó por un allanamiento cree que van a tirar a romper puertas y buscar... A veces es verificar físicamente cómo es el... ¿Cómo es el lugar? Por ejemplo, sería muy importante, para acreditar la verosimilitud del cuaderno y del chofer, que la casa de la descripción que dio coincida con lo que van a ver los jueces y van a filmar, ¿viste? Entonces, por ese lado no es de ninguna manera inútil. Que vayan a encontrar una bóveda con dinero lo veo difícil. El lunes creo que es, o el martes, no recuerdo. El lunes declara. El lunes declara. Sí. Es una indagatoria a la que, como le pasó en Dólar Futuro y en otros, va a ser presente y se puede abstener o presentar un escrito. Exacto. Eso va a pasar. Te cuento el diseño que hizo el juez Bonadío, que es muy inteligente. Él empezó en una mañana de detenciones un jueves, indagatorias, primer tramo, empresarios. Terminó y ahora empieza con funcionarios. Javier Fernández, creo que mañana va el ex juez Ollarvide y otros funcionarios. Y va siguiendo, termina con Barata, Devido y Cristina. Y la última, después del fin de semana, Cristina el lunes. O sea, y escala hasta el final. La presunta... Él empieza con los integrantes de la asociación ilícita, los empresarios, va subiendo, mete después los funcionarios integrantes de la asociación ilícita y concluye con los organizadores, Barata, Devido, y la jefa, que sería, según la calificación que yo he leído en el acta, es la señora Cristina. Jefa, que tiene una pena de... Tremenda, empieza con 5 años de prisión. O sea, olvídate... Olvídate, no tenés condicionalidad. El integrante, por eso es importante entender que tal vez los empresarios que son calificados de integrante y no tienen multiplicidad de hechos, empieza con un 3, que es un delito escarcelable. En cambio, el jefe u organizador empieza con 5, que no lo es. Pero te quiero aclarar algo. ¿Sabés qué es lo que yo tengo alguna duda de esta causa de los cuadernos realmente? La calificación. Hoy a la tarde la discutía con 2 camaristas amigos. Y ellos me dicen, no, la asociación ilícita sola, sin delitos en particular, es válida. Yo digo, sí, es un delito formal, es un delito autónomo, pero ¿qué haces con el señor que tiene un solo hecho y que no conoce a nadie? Describe brutamente para los que no ¿Qué saben, es la asociación ilícita? ¿Qué es el tipo de asociación ilícita? La asociación ilícita es un delito que está en el artículo 210 del Código Penal, que es la agrupación de personas, 3 personas, que en forma estable y permanente tenemos un acuerdo de voluntades que decimos vamos a cometer delitos indeterminados. No importa que no cometamos ningún delito, la sola voluntad, porque es un delito de peligro, la sola voluntad ya es. Delito que nace en el año 67 con Borda, que fue un ministro civilista, fue ministro de Onganía, y ante robos a bancos y bandas que había, con periodicidad y permanencia y estabilidad en la delincuencia,
justicia creó esta figura. Después se agrega el agravante jefe organizador, después se traslada al derecho penal tributario, asociación ilícita para cometer delitos tributarios. Pero son más personas con fines... Con fines de cometer delitos permanentes. Sí, fines de cometer, no supone no es necesario la comisión, que los cometan. Si lo cometen hay concurso real, son dos hechos. Si esos roban un banco y al otro día violan a una persona, tenés tres hechos distintos. Claro. Ahora, mi duda jurídica, lo estoy estudiando, es hasta qué punto acá hay una asociación ilícita en todos los casos, a todos los empresarios que tienen un hecho, que no se conocen. Está bien, la jurisprudencia de la Cámara Federal dice no importa que no se conozcan, pero el que cometió un hecho solo, ¿qué es? Asociación ilícita. Y si no tuvo ningún acuerdo de voluntad, si se habló nada más que con Barata, no habló ni con Cristina ni con... ¿Está cambiando algo en serio? Sí, mucho. Mucho. Este es un cambio, realmente. Y yo creo que va a haber más cambios. Es decir, si tenemos una justicia más eficiente, nosotros tocamos fondo con la justicia. Y el argentino cuando toca fondo reacciona. Entonces yo creo que esa situación de caos, de crisis y demás va a repercutir. Lo único que pido es que se cumpla la ley, que se garantice la Constitución. Bueno, y ahora lo más importante. ¿Cuándo empezamos el programa? ¿Todos los días de media hora? ¿Que te vengas todos los días? Me divertiría, a mí me entretiene mucho. Y aparte, saludo tu capacidad pedagógica de explicar. O sea, no solo sos un gran abogado litigando, sino algo que a veces no pasa en la vida, que es que la puedes explicar. Yo dedico mucho a la educación. Yo soy decano en la Universidad de Derecho, soy profesor hace más de 30 años, trato de escribir cuando me da el tiempo. Si no logramos educar, y hoy tuve un disgusto con los alumnos, que no los vi muy preparados, si no logramos educar al pueblo, si no logramos tener buenos abogados en lo que yo puedo hacer, tengo un colegio a cargo con 514 chicos, si no logro tener adolescentes que el día de mañana piensen en un país mejor, estamos fritos. Ahora sí, muy cortita y termino. ¿Qué pesa más hoy en Comodoro Pi? ¿La tele y el celular o el Código Penal? Y yo creo que todavía, en mucho, el Código Penal. Gracias por haber venido. No, gracias. Es un placer verte. Esto es Luis Novarecio Entrevista. Hasta mañana.